La necesidad de vivienda en Barranca Bermeja en aquel entonces como en el actual sigue siendo dramática. Que me dijo, usted es un loco, usted sin un peso y pensando en hacer un barrio, ¿de dónde va a sacar plata? Y yo le dije, pues bueno, ahí juntando los centavos de los pobres vamos a hacer lo que hacen las chequeras de los ricos. Creí que era entregar a uno unas casitas así, ¿no? No pensé nunca que era un barrio como el que tenemos tan hermoso. Estamos aquí en el barrio Eduardo Rorrón, más conocido en Barranca Bermeja como Coviva. Estamos sentados en el parque principal, un parque que fue organizado, formado y ejecutado por las señoras, un grupo de damas de acá del mismo barrio. Esto se creó el comité directamente desde 1986. Un grupo de 42 personas, familias, se organizaron y organizaron la primera asamblea. Hicieron un estudio de la gente que estaba sin vivienda, habían muchas invasiones. En esa época los políticos patrocinaban esas invasiones y le quitaron terreno a muchos privados, pero nuestros compañeros de a pie, llamémoslos así, eran compañeros del MOIR que estaban vinculados y tenían una tarea de vincularse con las comunidades y crear algo que la gente la aceptara y poder entrar con ellos y mostrar nuestra forma de ideología de pensar. Ellos pusieron a mirar de hacer unos proyectos de vivienda organizados que se ciñeran a la ley y de ahí se empezó a fraguar el Comité de Vivienda de Barranca Bermeja Coviva. Pero posteriormente ellos se fueron retirando y fuimos vinculando ya gente que estuviera metida dentro del programa para que lo hicieran algo propio. Aquí nunca a nadie se le pidió ni se le miró su vínculo político, su vínculo religioso, su color, su creo, nada de eso. Es decir, nosotros aquí simplemente buscamos más es que realmente la gente tuviera una necesidad de vivienda. ¿Y por qué hacer un proyecto de vivienda de Barranca Bermeja? Porque cada persona tuviera su casa digna, que no estuviera sometida a que los bancos que le presten para endeudarse. Aquí se ve con gente que vivía del día a día, pero podía ir recogiendo la cuotica que se daba, iba a obtener su casa y no iba a quedar endeudado con nadie. Y además, como educativamente esa gente se daba cuenta de que las cosas no se conseguían con invasiones. Y aquí se empezó las labores en 1987, después de haber buscado en diferentes sitios de Barranca Bermeja un lote. Buscamos en diferentes sitios, al fin conseguimos este y nos dimos de cuenta de que aquí se podían empezar con 150 viviendas. Y pregunté de quién era y me dijeron que era de un señor Jorge Elías Álvarez, que era el dueño de Medio Barranca. Y yo lo contacté y estuvimos hablando de que yo estaba interesado en que me vendiera un lote. Y un día vino, nos pusimos a negociar y negociamos el lote. Y bueno, cuando cerramos el negocio el tipo estiró la mano para que yo le contara los millones. Yo le dije, no. Estamos negociando y la plata la voy a conseguir porque no tengo un peso. Y el tipo miraba que ya la gente de Coviva estaba entrando al lote a mirarlo. Y él creía que de pronto si no me vendía el lote se lo invadían. Entonces dijo, no, vamos a negociarlo. Un lote de 20 hectáreas, el señor accedió y nos hizo una carta venta y cuando se termina de pagar nos daba la escritura. Después por los mismos compañeros del abuso, en aquel entonces estaba el señor Jorge Santos y logró que Ecopetrol nos prestara una maquinaria para adecuar los terrenos, o sea, porque nosotros los íbamos a adecuar a pico y pala, pero entonces Ecopetrol dice, nosotros podemos hacer eso y nos prestó aquí motoniveladoras, compactadores, bulldozer, es decir, y eso hizo que los terrenos quedaran mejor niveladitos y más organizados. La presencia de Jorge Santos, por ejemplo, que era el presidente del abuso, le gustaba esto, le gustaba ayudar a la gente, era muy buena gente. Entonces Jorge Santos venía a todas las asambleas y yo de una vez le largaba el micrófono, porque él entretenía a la gente y la convencía. Ayudó mucho, no en plata, sino en eso. Cuando se termina de adecuar la primera etapa y se empiezan las labores en 1987 y después a principios de 1988, Ecopetrol a través de un programa que se llamaba Ayudas a la Comunidad, don Alfonso Aceros en aquel entonces se acerca y dice, ustedes van a tener aquí un problema, porque ustedes van a construir acá y el señor puede vender la parte de atrás que quedó y van a tener una invasión y van a tener aquí problemas de que gente que se les va a meter y que no hay nada. ¿Por qué no negocian eso? Y entonces a través de eso, que nos apoyaban para adecuar el resto de la vivienda, volvimos y renegociamos con el señor Jorge Elías Álvarez y terminamos haciendo 351 viviendas. Nosotros aquí tuvimos mucha suerte porque hubo gente que nos ayudó.
Y no solo gente, sino entidades. Por ejemplo, estar uno aquí empezando, mirando a ver cómo consigo esto, cómo consigo aquello, cuando apareció el SENA y nos dio la mano. Y Coviva no era conocido, pero cuando el SENA nos dio la mano, ya era el SENA al pie de nosotros. Eso le dio el doble de valor a este proyecto. Y formamos una cantidad de personas, entre eso mi persona, en el área de la construcción. Y entonces ya fuimos formados ya técnicos en construcción. Y así hizo y nos prestó una máquina para hacer bloques. Un señor que le decían el teniente Aceros porque fue teniente del ejército, pero un señor muy buena gente, de muy buen corazón, que le gustaba ayudar al pueblo, que tenía ese poder de ayudar al pueblo, que le nacía hacer eso. Tenía como al proyecto en su corazón porque siempre las ayudas que se le pidieron, siempre nos las pudo lograr conseguir a través de Ecopetrol. Y cuando vino a Coviva, que lo trajo Jorge Santos, nos sentamos, que yo me acuerdo, en unas piedras, porque no había donde sentarnos, eso fue abajo, y yo le eché toda la carreta de lo que era el barrio, la construcción, de cómo se pensaba hacer lo de la autoconstrucción, autogestión, autosostenimiento, ayuda mutua. Y el tipo se paró convencido de ahí. Me dijo, cuente con mi ayuda. Con la entrada de Ecopetrol a nosotros nos fue muy bien porque aquí nunca faltó materiales. Don Alfonso me decía, ¿se le está acabando el cemento? Sí, señor. Ahí le mando 20 toneladas. ¿Necesita arena? Sí, señor. Ahí le voy a mandar 100 metros. Yo me atrevo a decir que Ecopetrol nos dio a nosotros más o menos un promedio del 30% de la construcción del barrio. Para poder entrar a esto recibían una charla de 2 horas más o menos de qué era, frente a qué era esto, de qué era el comité y los 4 pilares principales que se fundó, que fue la autoconstrucción. Tenía que venir a trabajar, al menos en las labores generales. El autosostenimiento, es decir, que la gente tenía que dar un aporte mínimo para poder hacer el barrio, para poder crearlo, o sea, para comprar los materiales, ¿sí? La autogestión, que era la cuestión de que nosotros mismos eras quienes gestionábamos, íbamos y no necesitábamos que otros nos hicieran las cosas, sino nosotros. Ya, si nos cerraban la puerta nos metíamos por la ventana y si no, pues nos metíamos por el techo, pero de todas maneras nosotros buscábamos la fórmula de que nos escucharan y nos vieran y eso fue lo que se hizo aquí. Y una de las que fueron bastantes apoyadas, que fue la ayuda mutua. La ayuda mutua consiste en que los conocimientos de las personas nosotros los estudiábamos y los adecuábamos a cada cosa. Por ejemplo, en el caso mío, que soy soldador y que en aquel entonces pues producía puertas y ventanas, ya conocía, yo me dediqué a hacer con los muchachos, en lo que fue en el SENA y en el Colegio Industrial, las puertas y ventanas de este barrio. Y se formó también unos muchachos en la área de la electricidad con el Colegio Industrial. El éxito de esto es la participación de la comunidad, el querer de la comunidad y el creer que era posible. Y eso hizo que fuera un éxito. Este modelo de vivienda de Coviva sirvió posteriormente al modelo de autoconstrucción en Barranca Bermeja. Y la autoconstrucción era que la gente aportaba una parte de su esfuerzo, así fuera con trabajo material, trabajo físico, y el Estado, el gobierno, empezaba a ayudar con materiales, asistencia técnica, en lo que tenía que ver con todas las obras urbanísticas, y empezaron a darse varios barrios y las autopavimentaciones empezaron a darse como un modelo producto de eso que estábamos viviendo en Coviva. Los primeros afiliados, había de todos los estatus, más sin embargo eran gente trabajadora, pertenecientes muchos a la empresa Ecopetrol como temporales, gente amas de casa, personas independientes, microempresarios. Aquí la gente venía y se trabajaba los sábados y los domingos. Los sábados era de mediodía en adelante, de la 1 de la tarde hasta las 5 de la tarde, y los domingos de 7 a 1 de la tarde. La gente tenía que participar con 1.820 horas de trabajo y aportar una cotica semanal, que él entonces se hablaba de 1.000 pesitos semanales. Yo tenía mi negocito y procuraba vender una cosa y otra, a veces no tenía para otra cosa, pero tenía que tener mis pesitos para traer. Nosotros debíamos pagar unas horas comunitarias. Mi mamá pues no tenía a quién pagarle. Ella lavaba, planchaba y a raíz de eso pues se pudo pagar la casa, que en ese tiempo eran 500.000 pesos, fuera de las horas que se tenían que trabajar. Mi papá era un poco escéptico al proyecto, como que no le interesaba mucho o no creía en el proyecto, entonces me tocó a mí asumir esa responsabilidad. Hacía excavaciones, llevaba ladrillos. Esa actividad nos tocó a todos, no a unos cuantos, porque este era de esta religión, este otro era de sociedad, no sé qué cosa, no, a mí nos tocó
trabajar de todo. Tirar pico y plata, tirar machete, limpiar toda esa vaina, hacer ladrillos, hacer chamba y construir las casas. Cuando comenzamos a trabajar, yo trabajaba fuerte, como si me estuvieran pagando millones porque queríamos tener la casita. Yo comencé en el proyecto Coviva de autoconstrucción teniendo 13 años de edad. Y no, yo venía con mi mamá, ella tenía 56 años de edad, brava como guayabo ver a mi mamá trabajar a esa edad. Yo entré a la urbanización Eduardo Rolón en el año 89. Me dijo del proyecto una vecina, porque yo vivía en el Cincuentenario, que se llama Marta Rueda, y averiguamos pues por el proyecto porque yo no tenía vivienda. Entonces me dijeron sí, trae 70.000 pesos, debe venir a trabajar, pero entonces yo venía en las mañanas mientras los hijos estaban estudiando y a mediodía me iba para la casa a atender los hijos. Yo llegué aquí a Coviva por un amigo de mi hijo, que él iba mucho a la casa. Un día me dijo él que había un programa de vivienda que se llamaba Coviva, que si a mí no me interesaban, él me dijo, pues ya vamos en una cota de 100.000 pesos. 100.000 pesos en ese tiempo, imagínate cuando eso estaba el mínimo en 11.000 y pico, que yo estaba trabajando cuando eso en Vanguardia. Entonces me dijo, vecina, yo le presto 20.000 pesos, usted saca una cuenta en Comultrasan y allá le prestan los 100.000 pesos. Sí, así lo hice. Yo vivía en la escuela Galán y allá la vivía vecino mío y entonces me estuvo comentando de que por qué no venía y por qué no miraba, por qué no me metía, y de verdad vine y me gustó la organización y la filosofía del proyecto. Sobre todo de que no era uno un invasor, era una persona que uno llegaba a trabajar para construir su vivienda, pero sin saber a dónde iba a quedar la de uno, simplemente se hacía como una cuestión comunitaria. Y ya cuando se iban acabando cada una de las etapas, pues entonces se iban haciendo las llamadas rifas para ver a dónde le iba a quedar la vivienda de uno. Metía un poco de números ahí, bueno, y metía uno la mano y la que sacara, como la lotería esa de... Sacaba uno, no, el número 4, esta es la suya, lo llevaban uno, se lo entregaban a uno allá. La casa me la entregaron en obra negra, tenía su puerta, una ventana, 2 alcobas, su salita comedor, su cocinita y patio. Con mucha alegría. En realidad eso era lo que yo quería, tener una casa propia y se me daba y fue un regalo de Dios y con ayuda del Comité de Vivienda Barranca Bermeja, porque en realidad vi los frutos de mi trabajo y de mi esfuerzo. Le cuento que la satisfacción que uno siente en ese momento, pues a uno de la alegría pues le dan ganas de llorar, porque es un esfuerzo que uno hizo y verlo cristalizado es como hacer un hijo y verlo ya grandecito. Yo creo que eso es una belleza. Y así toda la gente que recibía la casita. El anhelo era de tener una vivienda, de dejar de pagar arriendo, de tener una casa donde poder refugiarnos, porque siempre estábamos pagando arriendo, era de un lado a otro. Fue algo muy emocionante, eso, después de tantos años de trabajo, ver consolidado ese anhelo de tener la casa propia con sus escrituras, eso fue muy emocionante. Una emoción muy grande, Dios mío, gracias Señor, porque es que uno, dígame, con tanto sacrificio y viviendo, digamos, una incomodidad en un garaje, en la floresta, entonces eso era una emoción muy grande y una felicidad. Y esa también, como le ofrecí yo eso a mi mamá, que yo le he ofrecido eso a mi mami de la casa, entonces, mami, gracias por esperar, mami, y se cumplieron sus sueños. Nos abrazamos las dos ahí en la sala. Eso fue hermoso.